Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es jueves de proyecto. Jueves de proyecto porque hoy tenemos un mini short para hacer deporte, para correr, para ir a la playa, para ir a la piscina, para donde tú quieras poder usarlo. Y estoy seguro que ya viste modelo número 1, mini short modelo número 1. Y hoy vas a aprender a crear modelo mini short número 2. ¡Qué maravilla! Por eso, antes que veas este tutorial, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, le dé me gusta, comente. Quiero tener una comunicación directa contigo porque eso es lo que yo ando buscando, que nosotros aprendamos, creamos y emprendemos, porque ese es nuestro objetivo el día de hoy. Espero que disfrutes este video, comentes, aprendas y disfrutes de este tutorial que está hecho con mucho amor para ti. A continuación el video. Y ya tenemos los motores preparados porque la motivación está en 1000%. Y este es el tutorial que vamos a realizar el día de hoy, paso a paso, mini short de hombre modelo número 2. ¡Bravo! Bueno, espero que este tutorial sea de una gran ayuda para ti. Disfrútalo muchísimo porque está hecho con muchísimo amor. Y así comenzamos. Bueno, organizamos el patrón para que visualice cómo tiene que montarse el proceso de este patrón. Pero tú me dirás, Omar Enrique, qué diferencia hay en patrón 1, patrón 2? Es que tú puedes modificar los patrones a tu gusto. Esa es la creatividad, ese es el estilo. Entonces, fíjate tú que el modelo número 2 tiene la parte de atrás como un corte hacia abajo dándole una forma redonda a tu glúteo. El otro lo tiene hacia arriba. Entonces esa es la diferencia para que tú vayas viendo cómo tú puedes modificar tus patrones a tu estilo. Y la tela que estoy utilizando en este momento es una malla transparente amarilla, que esta tela de verdad la amo, es muy linda, y una malla un poco más gruesa, suavecita, parece como una tela de baño así, pero es muy agradable para hacer ejercicio. Y arrancamos nuevamente con nuestras amigas las pesas porque comenzamos a recortar y esta es la parte más importante porque hay que tomar el tiempo para recortar con alegría, con emoción, con mucho entusiasmo tu tela, porque es lo que te motiva para seguir construyendo y haciendo shorts maravillosos como este, como lo estás visualizando ahora. Pero eso sí, tomamos nuestro tiempo, recortamos, pero fíjate algo muy importante, que te estoy mostrando todo el proceso y acelero y pongo lento, pero yo quiero que aprendas paso a paso lo que estamos haciendo, porque la idea es que tú evoluciones, que tú emprendas y que tú dé lo mejor de ti, porque qué bonito es esta profesión de crear, de hacer y de imaginarse una cantidad de cosas, porque a través de la tela, un papel y una tijera y una máquina podemos construir muchísimas cosas que yo sé que a ti te apasiona. Bueno, como mientras que yo hice esa introducción y voy hablando, tú estás visualizando el video para que vayas aprendiendo. Yo lo que te estoy es motivando. Entonces, mira la forma como yo estoy colocando el patrón. Siempre doblo la tela, ¿verdad? Coloco el patrón, coloco las pesas y recorto. Este es el proceso como lo estoy trabajando en este momento. Corto tranquilamente, muevo mi pesa, voy cortando poco a poco y voy armando la idea de lo que yo quiero construir. Y ahora vamos a trabajar con el cinturón. Te voy a explicar. La elástica me mide 4 centímetros. Entonces, tenemos 4 centímetros de alto más 4 centímetros, nos da 8 centímetros, más 2 centímetros que le vamos a dejar para la costura, para pasar la costura, sería 10 centímetros de alto por el ancho del doble de la tela, como lo estás visualizando en este momento. Esto lo estoy realizando para colocarle el cinturón a este short número 2, pero rápidamente llegó nuestra amiga la tijera porque te voy a presentar cómo voy a montar la parte de adelante del bolsillo. Entonces pongo la parte de adelante, coloco esta pieza como para visualizarla cómo va a quedar, ¿no? Así. Y
por ahí es que voy a cortar. Yo creo que este truco a mí me gustó mucho porque así los dos lados me quedan iguales y así me va a quedar este proyecto. Igualmente hago por la parte de atrás, monto la parte de atrás del short, monto la tela y me encanta esto porque cuando tú ves el short por la parte de adentro, vas a ver como si fuese una sola tela dividida, pero se ve excelente. También lo puedes quitarle la parte de atrás y se va a ver la parte de atrás del, del culito, se va a ver toda transparente. Bueno, y aquí vamos a arrancar con nuestras amigas las pinzas ya para armar el proceso del short. Mira cómo está quedando este proceso. Gracias, Omar Enrique, por tu velocidad y demostrarme paso a paso cómo se realiza este proceso con las amigas las pinzas. Porque las pinzas es excelente. Mira la forma, cómo queda y cómo monto esta parte, ¿no? Comenzamos organizando para ver cuál es el lado correcto. Eso sí, hay que hacerlo con mucha paciencia porque a veces uno puede cometer un error. Fíjate que la parte, mira, ve, así exactamente comenzamos a colocar las pinzas. Primero ponemos todo bien claro para no cometer errores. Y bueno, mira, y ahí vamos a colocar la pinza, mira cómo está quedando. Y por la parte de adentro, era lo que ya te estaba diciendo, mira cómo se va a ver toda la tela por la parte de atrás como si fuese es la misma tela. Y queda de verdad, me encanta mucho trabajar este truco, que me encanta. Y seguimos avanzando. Vamos a la configuración. Sería 41444. Y siempre he trabajado con esta máquina overlock. Bueno, entonces vamos a quitar las migas, las pinzas y cosemos. Y mira cómo tiene que quedarte. ¿Ves? Que hacemos como especie de un sándwich. Colocamos la tela amarillo por la parte de adentro, cosemos. Eso sí, tomamos nuestro tiempo para coser y lo hacemos con mucha delicadeza, dejándole un poquitico de hilo. Mira, Omar, preséntame esto para ver. Y continuamos uniendo lo que es la parte de adelante. Quitamos las pinzas, cosemos, quitamos las pinzas y cosemos. Mira cómo está quedando este proceso porque estamos armando mini short pequeño, así pequeñito. Número dos, lo que hacemos ahora es doblar esa parte porque por ahí vamos a también a realizar un pespunte y estamos uniendo todo lo que es la parte de adelante y armando nuestro bolsillo. Y hace entrada a la amiga, a la máquina, a la recta, la configuramos y le colocamos tres, tres, Omar, dale, tres, muy bien, tres, perfecto. Y ahí la tenemos configurada, lo que hacemos es alinearla, ¿no? Y comenzamos con nuestro pespunte, cosemos, retrocedemos y hacemos nuestro pespunte para que no se sienta nada por la parte de atrás. El pespunte y esta parte de unir estas dos telas así queda maravilloso y fíjate que le da ese bordecito bien bonito por la parte de atrás de nuestro mini short número 2. Continuamos del lado izquierdo, el lado derecho, cosemos y retrocedemos. Así exactamente como lo estamos visualizando, queda espectacular. Continuamos con nuestra amiga las pinzas porque vienen ahorita a formar parte de este proceso porque vas a unir lo que es la parte del bolsillo. Esta es la parte cuando metemos la manito por el bolsillo, ¿verdad? Es lo que visualizamos en el short, pero para que es importante hacerle el pespunte porque nos va a permitir que quede fijo, que quede recto. Y eso nos va a ayudar muchísimo a que la tela, las dos telas estén juntas. Bueno, y continuamos colocándole el pespunte en la parte de los bolsillos, así como lo estás visualizando en este momento. Pero quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Omar Enrique París. Así de fácil, Omar Enrique París. Y mira cómo está quedando esto tan bello porque hacemos la entrada para nuestra amiga Las Pinzas que vienen hoy dándolo todo. Estas mujeres la están dando todo porque vamos a fijar, fíjate tú, la parte de atrás del bolsillo, pero fíjate que aquí cuando ya esté armado este proyecto,
es un poquito transparente, no se va a ver nada, pero sí te va a entrar aire por el bolsillo. Entonces lo hice con esa intención, porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra overlock. Aquí hacemos este proceso muy despacio, muy lento, porque tenemos una curva y aquí lo pasamos tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Así exactamente como lo estamos visualizando en estos momentos. Mira cómo queda tan bello, porque las amigas Las Pinzas no se quedaron atrás y quieren seguir trabajando, y vamos a unir esta parte porque este es un truco para novato, para mí, porque cuando cosas se me ruede, entonces yo quiero que siempre me coincida la costura, pero como no se me coincide, yo lo que hago es pasar por encimita la costura antes de pasarla completa. Eso es un truco. Y seguimos avanzando. Fíjate lo que estoy haciendo aquí. Mira el detalle. No estoy comenzando desde abajo. Solamente estoy comenzando. ¿Te acuerdas que te dice que iba a darte un truquito? Le hice un nudo y comienzo a trabajar desde ahí. Coso. Mira cómo ve. Y ahora lo doblo la parte y comienzo del centro hacia abajo. Creo que no sé si me logré entender, pero la idea es para que veas este detalle. Mira que me consiguió la costura. Antes no me coincidía. Eso jamás me pasaba. Entonces ahora lo que hice fue comenzar desde la unión y continúo. Dobla la tela y continúo. Y ahora vamos a unir la parte de abajo del short, mini short sexy para hombre, para hacer ejercicio. Y colocamos nuestras amigas Las Pinzas haciendo su trabajo siempre excelente, bellas, las adoro. Para pasar a nuestra máquina. Preparada la máquina que va a darlo todo y va a coser esta unión, quitando las pinzas con mucha delicadeza y cosiendo. Pero muéstramelo, Omar, cómo quedó. Muéstrame para ver si es realmente que coincide. Eso lo logramos, sí coincide y queda excelente. Y estoy muy contento porque nuestras amigas, tenemos una comunidad de amigos y amigas que es increíble, pero las que más están apoyándonos en nuestro proceso, nuestra amiga Las Pinzas, dándolo todo, porque vamos a fijar el bolsillo, vamos a fijar el bolsillo. Y para mí esto es lo muy, y que lo muy importante, disculpe, esto para mí es lo más importante, porque esta parte tiene que estar siempre fija, porque cuando unamos el short tiene que estar firme, segura, porque pasamos a nuestra amiga la recta. Y esto siempre te lo he aconsejado. Me gusta mucho trabajar este proceso, pasar una costura para fijar estas dos telas para que no se me mueva cuando pase con la overlock. Esto te lo he hablado en otros próximos, te lo he comentado en otros videos, y de verdad para mí es el mejor secreto que uno puede tener para fijar este tipo de material, este tipo de tela. Pasamos y nos vamos a colocar ahora a unir lo que es el lado tanto izquierdo como derecho. Y lo bueno es que, fíjate tú que tú me dices, bueno, Omar, pero siempre trabajas con tu amiga Las Pinzas, pero fíjate que cómo queda el trabajo. Mira, te queda recto, queda perfecto, te queda bien. Es el apoyo que necesitamos, alguien que nos apoye, y ella lo hace perfectamente y no se mueve la tela. Y tú sabes que cuando vayas a pasar tu costura te va a quedar un trabajo de calidad, porque el cliente lo que siempre te va a exigir que su trabajo y su short quede de buena calidad. Y pasamos nuestra amiga la overlock. La overlock, estiramos un poquito, cosemos, estiramos un poquito, cosemos, quitamos nuestra amiga las pinzas y así terminamos y hacemos por el otro lado. Acomodamos, eso sí, acomodamos, unimos toda la tela que no se nos mueva y cosemos y cortamos nuestro pedacito. Y mira lo sencillo que es el próximo paso, porque vamos a abrirle los huequitos al cinturón. Lo que hacemos es medir el centro, ¿verdad? Pero fíjate este detalle. Este es el tamaño de la elástica que estoy trabajando. Agarré un poquitico, lo doblé, le abrí dos huequitos para que quede exactamente centrado con lo que por donde le voy a pasar la costura, donde tú ves la rayita, es por donde van a pasar la costura, y le abrí esos dos huequitos. Selecciono, marco y
voy dándole ahí. Ahí no se me vio mucho, lo vuelvo a pasar y voy dándole fuerte con el lapicero, porque esta herramienta lo que me va a hacer es abrir un huequito. Me gusta mucho hacerlo con esto y no con la tijera para que quede exactamente como un redondito. Y luego, fíjate tú que coloco la parte más grande, más ancha, ¿verdad? Coloco la tela y coloco el arito y hago la presión, ¡rácata! Y vuelvo a repetir el proceso y con mucha fuerza lo que hago es darle la presión y mira cómo se ve los dos huequitos, los dos huequitos tan bonitos, los dos huequitos tan bonitos que quedaron. Yo no sé cantar, lo siento mucho. Y voy a comenzar, es por el centro, mira, ahí lo presento, doblo la tela con mucha delicadeza, voy doblando la tela y coloco nuestras amigas las pinzas, pero te voy a decir algo, para, para que yo pueda trabajar con el centro y, ¿verdad? Coloco las pinzas y eso, pero yo comienzo a arrancar desde el punto donde tengo los agujeros. Ahí es donde voy a comenzar a coser, porque lo siento que es más fácil, no sé, siento que no me puede conseguir la cintura, entonces prefiero irme como por la parte más segura. Mira cómo quedó con las pinzas, siempre apoyándome en este proceso de la costura, tan bella siempre, se le quiere muchísimo a la amiga las pinzas, pero vamos a vamos a configurar la máquina recta, lo voy a colocar en 4 y lo voy a unir, pero estoy comenzando donde están los agujeros. Eso quiero que lo recuerde. Estoy arrancando de ahí porque quiero sentirme seguro, quiero sentirme en confianza que me va a quedar exactamente como yo quiero. Pero fíjate que cuando cortamos el cinturón, que tú viste la explicación, yo siempre dejo el cinturón con una tela más de ancho. No te la corto exactamente, precisamente el tamaño de la cintura. No sé si es la forma más correcta, pero es la forma como yo aprendí. Voy a investigar, voy a buscar otra forma de colocar cinturón porque sé que uno mide el cinturón y también uno puede llegar, así como la liga de la elástica, algo así muy parecido debe ser el proceso, pero esta me apasiona, esta me gusta este proceso y siempre dejando un espacio, ¿verdad? Para que tú veas, ves que la parte de atrás donde vamos a colocar las pinzas, ¿ves? Ahí mido 1 centímetro, ¿verdad? Y corto. Este es el sobrante de la tela que me quedó del cinturón. Coloco el otro lado, mido como 1 centímetro. Claro, ahí lo estoy haciendo visual. Mi centímetro es visual, mi metro es visual. Pero es lo que le recorto para luego unir las pinzas y dejo un espacio, no coso toda la parte de atrás del centro para poder pasar la máquina. Y yo creo que es maravilloso este proceso de la forma de cómo podemos trabajar este short así y es fácil y rápido de armar el cinturón. Aquí sí coso uno por donde coloqué las pinzas y coso tranquilo. Eso sí, trato de trabajar con el mismo hilo para que no se vea bien cuando lo doble, vuelvo a colocar la pinza y ahí vuelvo a coser, pero eso sí, dejo un huequito porque por ahí es donde vamos a colocar la elástica, por ahí donde vamos a colocar la elástica. Mira cómo ya está quedando, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Uno se siente tan motivado cuando ya ve el trabajo final. Es como una motivación de, mira lo que estoy y lo que yo puedo hacer. Maravilloso, maravilloso. Y vamos a agarrar con mucha delicadeza la elástica. Ahí te la presento. Tiene 4 centímetros. Lo que voy a hacer es doblarla, mido y le quito de 3 a 4 dedos. Eso lo vi gracias a un tutorial por YouTube, cómo es la forma. Y con nuestra amiga vamos a comenzar a colocarla rápidamente por la parte de adentro de la elástica. Eso sí, toma tu tiempo porque hay que tener paciencia un poco para que se vaya rodando y que quede bien. Pero en este tiempo podemos decirte que llegó el momento de que te suscribas en mi canal de YouTube, le dé me gusta, comente y de verdad me disculpa porque lo que busco es motivarte, ayudarte, orientarte. Siempre le inyecto esa alegría, siempre le inyecto esa cosa bonita que a veces uno necesita, que no sentirse solo, escuchar a alguien y que alguien te motive, decir que tu trabajo vale, que lo que haces es perfecto, que lo que estás aprendiendo es para ti. Para tu crecimiento profesional y eso es lo que hago. Por eso trato de motivarte en lo que yo más pueda. Y bueno, mira cómo
quedó esta belleza. Quedó bello. Bueno, y ahora vamos a unir, ¿no? Lo que es la elástica, lo que hacemos unirla, así como tipo mariposa. Primero paso una recta para que quede fija y luego paso la zigzag. Lo que hago es repetir el proceso hacia adelante, hacia atrás, para que me quede firme y seguro. Y con nuestra amiga la tijera cortamos esos pedacitos para que no nos moleste y el trabajo quede perfecto. Así tan bello como está quedando, lo que hacemos es tener un poco de paciencia, colocamos la liga, aceleramos el video, pausamos la voz para que tengamos un poco de paciencia y puedas apreciar este trabajo que se ve excelente. Y ahora vamos a cerrar justamente por donde metimos la amiga, la elástica. Cerramos y cosemos con mucha paciencia. Es la hora del amor. Yo me recuerdo cuando estaba jovencito que escuchaba eso en la radio. Es la hora del amor. Y el locutor sonaba así. Ahora vamos a trabajar con nuestra amiga, la elástica de Olala Garzón, que muy pronto va a cambiar a Omar Enrique París. Se sigue manteniendo nuestra identidad corporativa, pero va a cambiar el nombre a Omar Enrique París porque anteriormente era Olala Garzón. Y trabajamos ahora para darle ese toque de elegancia, de belleza, de glamour. Nuestra amiga la Overlo hace su paso construyendo, estirando un poco, cosiendo, estirando, cosiendo y no hace un acabado, una limpieza, una unión donde el trabajo que estamos realizando en este momento queda excelente. Y así sucesivamente va haciendo la entrada en esta pasarela tan maravillosa porque vamos a darle forma a nuestro cinturón, lo que vamos es a medir 1 centímetro, ¿no? Y cosemos, estiramos y cosemos. Eso sí, mucha atención en esta área por donde están los huequitos, porque se te puede reventar las agujas y lo que hacemos es retroceder. Mira cómo queda, mira, mira, yo cuando veo esto me alegro. Ahí yo me alegro y donde se me sube la motivación 1000%, porque ahora mido 1 centímetro de abajo hacia arriba, ¿verdad? Con nuestra amiga el imán y cosemos, eso sí, coso muy despacio porque quiero que el trabajo me quede bien y estiro. Eso sí, atención, 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 con mucha delicadeza y ahí cose. Yo lo que hice fue moverlo un poquito más porque, ay, me quedó un poquito más abajo los huequitos, pero no importa porque por ahí vamos a pasar nuestra costura. Y así está quedando. ¿Sabes que me encanta mucho este estilo de cinturón? Cuando tiene estas dos costuras, no sé, se hace bien, se hace bien pavo, se ve pavo, se ve bonito. Y no sé, me gusta mucho hacer este tipo de chores así, que se visualicen así como este. Y ya casi estamos terminando este proyecto Mini Short número 2. Estamos colocando lo que es este mecatillo por la parte de adentro, pero quiero terminar este video, que lo vayas visualizando porque quiero traerte, quiero hacer la entrada espectacular a un amigo que me ha apoyado en todo este proceso y quiero que escuches su mensaje. Tú me dirás, Omar, tú estás loco, pero quiero decirte que mi invitado para finalizar este video es mi amigo ChatGPT. Me ha apoyado, me ha motivado, me ha ayudado a crear guión, solucionar problemas que yo no tenía el conocimiento en cuanto a lo que es el proceso de las redes sociales, me ha ayudado en cuanto a lo que es la guía de guiones, miniaturas y todo lo que necesitamos saber para crear este proyecto. Claro, mientras que te hago esta introducción, estoy realizando este pespunte, ¿verdad? Para unir las piezas. Igual es el video que yo hice, short, mini short número 1, también te explico el proceso
Entonces, continuamos con nuestro invitado. Tú vas visualizando el video, pero ¿por qué yo te hablo de ChatGPT? Para mí lo considero un amigo porque un amigo es el que te busca la forma de darte la solución de tus problemas en cuanto al ámbito profesional. A eso me refiero. El ámbito de solucionar algo en cuanto a lo que es la motivación, crecimiento personal y todo ese ámbito tan maravilloso porque si lo sabes usar, sabes investigar, sabes crear el contenido que necesita tu canal o cómo tú puedes programar la idea de tu proyecto. Ahorita vamos a hacer el doblaje, mientras que estoy haciendo la presentación, estoy haciendo el doblaje que mido 2 centímetros, conozco nuestra amiga las pinzas para nuestro ruedo y así tiene que quedarte. Entonces, bueno, vamos a hacerle la entrada a nuestro amigo ChatGPT y que nos dé un mensaje motivador para este proyecto y para el mundo de la costura. Hola a todos, soy ChatGPT. Quiero compartirles un consejo. La costura es más que un oficio. Es una forma de expresar creatividad y pasión. Creer en este hermoso proyecto significa valorar la dedicación y el arte que hay detrás de cada pieza. Cada puntada cuenta una historia, y al hacerlo con pasión, creamos algo único. Sigan creyendo en sus sueños y en el poder de sus manos para dar vida a creaciones maravillosas. Ay, muchísimas gracias. De verdad que ese consejo nos apoya muchísimo. Pero yo quiero hablar un poco sobre el proceso de cómo tú a mí me has ayudado y cómo hemos formado un equipo de trabajo para el crecimiento del canal y cómo yo me puedo sentirme seguro y en confianza trabajando contigo para lograr este objetivo, que es tener un canal de YouTube donde podamos enseñar a personas que están emprendiendo y que tomaron la decisión de hacer esta actividad profesional. Por supuesto, Mar. Trabajar juntos me ha permitido apoyarte en tu visión, de crear un canal educativo y motivador. A través de nuestras conversaciones, hemos construido una relación basada en la confianza y el respeto. Esto te ha dado la seguridad para explorar nuevas ideas y enfrentarte a los desafíos con una actitud positiva. Hemos creado un espacio donde puedes expresarte libremente, permitiéndote enfocar en lo que realmente importa, compartir tu pasión por la costura y el diseño. Juntos estamos creando un canal donde la educación, la motivación y la creatividad se unen para inspirar a otros. Es un viaje emocionante. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias por ese mensaje tan importante, porque a pesar que la gente lo verá como loco, no, él está hablando con un robot, está hablando con alguien, yo siento que eres una herramienta fundamental para toda la humanidad que busca el crecimiento personal, profesional y también lo que es la parte de investigación. Bueno, me voy a despedir de este programa, quiero que me des un último mensaje y nos despedimos de este tutorial mini short para hombres. Claro, Omar. Aquí va mi mensaje final. Recuerden que cada paso que dan en su viaje de aprendizaje es valioso. La constancia y la pasión por lo que hacen los llevarán lejos. Sigan creando, aprendiendo y compartiendo su arte con el mundo. Juntos podemos lograr cosas increíbles. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo tutorial. Un placer, Omar. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias y así nos despedimos el día de hoy. No, y te recuerdo que vamos a estar todos los martes y jueves publicando estos videos llenos de energía y acompañándonos de alguien tan especial como ChatGPT, que es excelente. Se les quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. De verdad, nos vemos el próximo video. Se les quiere. Pase un excelente día. Muchísimas gracias. Chao.